El ambiente comicial, el ambiente electoral continúa calentándose en la Unión Americana. En los últimos días, particularmente en las últimas horas, hemos conocido una lluvia de encuestas, una lluvia de sondeos de opinión que, si bien dan la ventaja a la candidata demócrata Hillary Clinton por encima del aspirante republicano Donald Trump, no tienen cifras precisas. En algunos estudios podemos ver una ventaja de 6 puntos, en otros una ventaja súper corta de apenas 1 punto, y hay incluso otras encuestas que hablan de un empate. Para analizar esta situación vamos a conversar en este momento con el señor Carlos Escalante. Él es director del Centro Interamericano de Gerencia Política, nos acompaña desde la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Señor Escalante, le agradezco su compañía y lo primero que quiero preguntarle es ¿qué tanto podemos confiar nosotros en estos datos, en estos números que están arrojando las encuestas a pocos días de unas elecciones cruciales? Muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad de estar con ustedes en Globovisión. Ciertamente la elección es una elección atípica, donde se ha cerrado muchísimo desde hace 10 días este proceso, donde cada estado en competencia, hay que recordarles al público que nos está viendo a través de Globovisión, de que las elecciones no son por el voto general, sino son elecciones por estados. Cada estado da un número de votos particulares al colegio electoral. Y hay ciertamente 10 estados de gran competencia hoy por hoy, donde hay encuestas donde está ganando tan solo un candidato por arriba del otro por 1, 2 o 3 puntos, e inclusive el estado de la Florida, que es el estado más importante donde me encuentro ahorita, arroja 29 delegados al colegio electoral, que es el que mayor arroja en estos estados de competencia. Hoy estuvo el presidente Obama en la Florida, hoy estuvo Donald Trump en la Florida, ayer estuvo Hillary aquí en la Florida, y realmente la competencia es muy reñida. Hay estados como Arizona, Nevada, que está también la competencia bastante compleja, pero favoreciendo un poco más al candidato Donald Trump. En los estados donde hay más certeza del triunfo de Hillary, hoy por hoy podemos estar diciendo que está North Carolina, que está Pensilvania, son estados de competencia, pero que ciertamente la competencia está favoreciendo hoy por las encuestas, como tú bien lo comentaste al principio, que están muy parejas. El margen de error de la mayoría de estas encuestas es de 3, 4 puntos, y la diferencia están arriba de 2, 3, 4, e inclusive en el estado de la Florida da un empate perfecto. 45-45 están arrojando las encuestas el día de hoy. Quiero concentrarme, señor Escalante, en el tema de los estados para luego regresar al tema de las encuestas. ¿Por qué quiero ir a los estados? Porque estamos hablando de estados como, por ejemplo, Carolina del Norte, estados como Ohio, que son considerados estados switch. Yo quisiera que usted le explicara a nuestra audiencia en qué consisten estos estados switch y por qué se denominan de esa forma. Ok, los estados switch son los estados que en cada elección presidencial cambian quién gana, si es demócrata o republicano. Los aclaro de una forma muy precisa. El estado de California en los últimos 25 años siempre ha ganado el Partido Demócrata. O sea que es un estado que los 55 delegados que va a arrojar son delegados que ya se saben, que todo indica, y las encuestas lo están vaticinando, que van a ser un estado totalmente demócrata. Por lo contrario, el estado de Texas es un estado que tiene muchísimos años siempre votando republicano. Entonces, ese estado se considera un estado republicano. Pero entonces, hay unos estados donde hay una elección donde gana un partido, donde gana otro. Le voy a hacer la lista de los estados para hacerla más sencilla. El estado de Arizona es un estado que se puede considerar que es un switch porque ha cambiado en una elección frente a otro. Arizona, Nevada, Colorado, Idaho, Ohio, Pensilvania, Virginia, North Carolina y la Florida. De esos estados que acabo de mencionar, el estado que más arroja delegados al colegio electoral es la Florida. Por eso es que la Florida es un estado hoy por hoy muy clave y muy apetecible por ambas campañas.
Bien, ya hablamos del tema de los estados. Ese punto ha quedado suficientemente aclarado. Quiero volver al tema de las encuestas. ¿Por qué? Hasta hace una semana, las encuestas le estaban dando a Hillary Clinton una ventaja de 2 dígitos, de 2 números, por encima de Donald Trump. En una semana o menos, esa diferencia, esa ventaja se ha reducido a apenas 1 dígito. ¿Qué es lo que ha pasado en apenas una semana o menos que está provocando esta situación? Bueno, hay 2 temas que hay que comentar, Alejandro. Estas elecciones y todas las elecciones presidenciales siempre se cierran al final. Es lo normal. La tradición de la elección norteamericana es que al final se cierra el proceso y se pone muy complicado. Adicionalmente, a esto hay que considerar que el viernes pasado, cuando tú ciertamente decías que había una ventaja un poco más amplia por la candidata del Partido Demócrata, el FBI reabrió el proceso de investigar los correos vinculados a la secretaria Hillary Clinton cuando ejercía el cargo de secretaria de Estado. Esa apertura de ese proceso de investigación que le volvieron a hacer, cosa que se había cerrado en el mes de agosto, al volverlo a abrir se levantó una gran demanda de información, y el candidato, ciertamente el candidato Donald Trump, ha aprovechado esta circunstancia y ha empezado a atacar despiadadamente sobre este tema. Ciertamente es una campaña donde hay muchos ataques, mucha defensa, muy complicada, donde todo se enreda a última hora, pero esto le ha dado como mucho más calor a la campaña, que veíamos hace 10 días un poco más soltura el resultado. Hoy por hoy no sabemos qué va a pasar el martes que viene. Faltan 5 días y los candidatos y sus equipos de campaña están recorriendo estos estados. Quisiera mencionar alguna referencia. Las 2 hijas de Hillary, las 2 hijas de Donald Trump, una está en Pensilvania y la otra está en New Hampshire. El candidato vicepresidente de Donald Trump está en Idaho. El candidato, el expresidente Bill Clinton está en Nevada, y el candidato a vicepresidente de Hillary Clinton, Kane, que habla perfectamente español, hoy dio un discurso totalmente en español en Arizona. Obama, como les dije, estuvo hoy en la Florida, y Donald Trump estuvo en la Florida. Sanders estuvo en North Carolina y Hillary estuvo en North Carolina. O sea, están jugando todas las piezas y todos los días hay una nueva camada de visitas y de encuentros con electores para animar y buscar más la salida de la elección en esos estados que están en competencia. Señor Escalante, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco muchísimo su presencia, también toda la explicación que nos ha dado esta noche en esta sección de noticias internacionales. Amigos de Globovisión, eran las palabras de Carlos Escalante, director del Centro Interamericano de Gerencia Política, conversando con nosotros acerca de las elecciones en Estados Unidos.